Bienvenidos una vez más a su canal, donde desentrañamos los misterios y las verdades detrás de las figuras que admiramos. Es un placer enorme tenerlos aquí conmigo hoy, y si esta es la primera vez que te pasas por aquí, te invito cordialmente a unirte a nuestra comunidad. Solo tienes que hacer clic en el botón de suscribirse y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Créanme, tenemos mucho de qué hablar. Hoy nos sumergimos en una declaración que ha resonado fuertemente en el mundo del espectáculo, una frase que a primera vista podría parecer sencilla, pero que encierra una profundidad emocional y una sinceridad que pocos artistas se atreven a mostrar públicamente. Estamos hablando de las palabras de Kerem Bürsin, uno de los actores turcos más carismáticos y reconocidos internacionalmente, quien, según reportes, se sinceró diciendo: "Ella fue única entre las mujeres que conocí". Una frase corta, sí, pero con un peso monumental. Y la pregunta que nos surge de inmediato es: ¿qué significa realmente para un hombre como Kerem Bürsin, un galán de telenovelas, un ícono de estilo, y alguien que ha estado rodeado de belleza y talento, hacer una afirmación tan contundente? ¿Qué hace que una persona sea única en un mar de rostros y personalidades? ¿Y qué implica esa sinceridad en un mundo tan mediático y a menudo superficial como el de las celebridades? Para entender el verdadero impacto de estas palabras, primero debemos situarnos en el contexto de Kerem Bürsin. Él no es solo un actor, es un fenómeno global. Desde sus papeles protagónicos en dramas románticos que han cautivado a millones de personas alrededor del mundo, ha construido una imagen de hombre sensible, apasionado, y a la vez con una gran fortaleza. Su talento no se limita solo a la actuación, su carisma, su inteligencia y su elocuencia en entrevistas siempre lo han distinguido. Ha trabajado con algunas de las actrices más hermosas y talentosas de la industria, y su vida personal, aunque en gran medida privada, ha estado bajo el escrutinio público en lo que respecta a sus relaciones. En este escenario, que Kerem decida abrir su corazón de esta manera, para describir a una mujer como única, no es un comentario a la ligera. Es una revelación que dice mucho sobre él y sobre el profundo impacto que esta persona tuvo en su vida. La palabra única es poderosa. No significa necesariamente la mejor, o la más hermosa, en un sentido objetivo, sino que denota una cualidad de singularidad, de algo que no se repite, que es irreemplazable en la experiencia personal de quien lo pronuncia. Cuando alguien, especialmente alguien con las experiencias de vida de Kerem, dice que una persona fue única, nos está hablando de una conexión que trascendió lo superficial, lo pasajero, y lo que comúnmente se encuentra. No se trata solo de la atracción física, que sin duda podría haber existido. Se trata de una resonancia a nivel más profundo, intelectual, emocional, espiritual. ¿Qué tipo de relación, qué tipo de personalidad, qué tipo de química se necesita para dejar una huella tan indeleble en la memoria y el corazón de una persona, al punto de que tiempo después, la describa con esa palabra tan especial? Pensemos en las características que podrían hacer a alguien única. Quizás fue su inteligencia aguda, su ingenio rápido, su capacidad para desafiarlo y estimularlo de maneras que nadie más había logrado. Tal vez fue su fortaleza interior, su resiliencia ante las adversidades, su manera de ver el mundo con una perspectiva que amplió la suya propia. O quizás, y esto es muy común en las conexiones profundas, fue la forma en que esta mujer lo hizo sentir sobre sí mismo, la manera en que sacó a relucir una versión de Kerem que él no sabía que existía, o que había olvidado. Es la persona que te ve no solo con los ojos, sino con el alma, y te acepta, te celebra y te impulsa a ser mejor, sin intentar cambiar quién eres. Esa clase de conexión es rara, es preciosa, y es precisamente la que se describe con el término única. La frase "se sinceró" añade otra capa de significado a esta declaración. En el mundo de las celebridades, la autenticidad es un bien preciado, y a menudo escaso. Las figuras públicas están constantemente bajo presión para mantener una imagen perfecta, para decir lo correcto, para evitar controversias. Abrirse y hablar desde el corazón, especialmente sobre temas tan personales como las relaciones pasadas, es un acto de vulnerabilidad y, podríamos decir, de valentía. Implica que Kerem sintió la necesidad de expresar una verdad interna, una emoción genuina que no pudo o no quiso contener. Esta sinceridad no solo humaniza a Kerem, sino que también refuerza la idea de que la experiencia con esta mujer fue tan significativa que merecía ser reconocida públicamente, no como un chisme, sino como un testimonio de una conexión profunda. ¿Por qué es importante para nosotros como audiencia que una figura como Kerem Bürsin se since? ¿De esta manera?
Porque nos permite verlo no solo como el personaje que interpreta en pantalla, sino como un ser humano complejo con sentimientos, con experiencias que lo han marcado, y con la capacidad de amar y ser amado profundamente. Nos conecta con él a un nivel más personal, nos invita a empatizar con sus vivencias y, quizás, a reflexionar sobre nuestras propias experiencias de amor y las personas que han sido únicas en nuestras vidas. Esta honestidad construye un puente de confianza entre el artista y su público, demostrando que, más allá del glamour, hay una persona real con un corazón. La especulación, por supuesto, es inevitable cuando se hace una declaración como esta. La mente del público inmediatamente se lanza a intentar identificar a esta mujer única. Y aunque el título de nuestro vídeo no nos da un nombre específico, y Kerem mismo no lo ha revelado directamente en este contexto, lo importante no es tanto la identidad de la persona, sino la universalidad del sentimiento. Lo que realmente resuena es la idea de que incluso en un mundo lleno de opciones, de encuentros fugaces y relaciones mediáticas, existe la posibilidad de una conexión que se eleva por encima de todo, que deja una marca indeleble. Esta búsqueda de lo único es una búsqueda humana fundamental, el deseo de encontrar a esa persona que encaja contigo de una manera tan perfecta que redefine lo que pensabas que era posible. Consideremos también la perspectiva de la mujer a la que se refiere. Recibir un cumplido tan sincero y profundo de alguien como Kerem Bürsin, un hombre que ha sido objeto de la admiración de millones, debe ser algo extraordinario. Significa que su impacto fue tan grande que a pesar del tiempo, a pesar de las nuevas experiencias, su presencia sigue siendo un punto de referencia emocional y existencial en la vida de Kerem. Esto habla no solo de la cualidad de la relación, sino también de la capacidad de esta mujer para dejar una huella duradera a través de su propia esencia, de su manera de ser. La declaración de Kerem nos invita a una reflexión más amplia sobre el amor y las relaciones en la era moderna. ¿Qué significa realmente amar a alguien? ¿Es solo un sentimiento o es una elección, un reconocimiento profundo de la valía y la singularidad de otra persona? En un mundo donde las relaciones a menudo se sienten efímeras, y donde la cultura de pasar página es predominante, la afirmación de Kerem Bürsin de que una persona fue única es un recordatorio de que algunas conexiones trascienden el tiempo y el espacio. Nos recuerda la importancia de valorar esas conexiones raras y preciosas cuando las encontramos, y de la capacidad del corazón humano para ser profundamente impactado por otro. Para un actor como Kerem, cuya profesión exige una constante exposición pública y una cierta fachada, permitirse ser vulnerable de esta manera es una declaración de intenciones. Es como decir, sí, soy una figura pública, pero también soy un hombre con un corazón que ha amado profundamente y ha sido transformado por ese amor. Esta honestidad puede resonar particularmente con su base de fans, muchos de los cuales admiran no solo su talento sino también su carácter y su aparente integridad. Refuerza la percepción de él como un hombre de sustancia, alguien que valora la profundidad emocional por encima de la superficialidad. Esta revelación también puede tener un efecto interesante en la percepción de sus futuros roles o relaciones. Una vez que un artista se abre de esta manera, el público tiende a ver sus interpretaciones con una nueva lente, buscando ecos de su propia humanidad en los personajes que encarna. Las futuras mujeres en su vida, o incluso las actrices con las que trabaje, podrían ser comparadas, consciente o inconscientemente, con esa figura única que marcó su pasado. Esto añade una capa de complejidad a su narrativa personal y profesional, enriqueciendo su imagen pública. En el fondo, la declaración de Kerem Bürsin es un testimonio universal a la búsqueda humana de la conexión significativa. Todos deseamos encontrar a esa persona que nos haga sentir que somos únicos, que nos vea por quienes somos realmente y que nos impulse a ser lo mejor de nosotros mismos. Y la valentía de Kerem al reconocer que él ya experimentó eso con alguien, y al compartirlo con el mundo, es un poderoso recordatorio de que tales conexiones existen, que son reales, y que su impacto puede ser duradero y transformador. Es una celebración no solo de una relación pasada, sino también de la capacidad del corazón humano para amar con tal profundidad. La resonancia de sus palabras nos invita a mirar dentro de nuestras propias vidas y a identificar a esas personas, únicas, que han dejado una marca indeleble en nosotros, honrando su presencia y el impacto que han tenido. En resumen, la declaración de Kerem Bürsin, ella fue única entre las mujeres que conocí, y el hecho de que se sinceró al decirlo, es mucho más que un simple comentario romántico. Es una ventana a la profundidad de su ser, una revelación de su capacidad de conexión y una afirmación de la existencia de relaciones que trascienden lo común.
Nos habla de la importancia de la autenticidad en un mundo de apariencias, y nos recuerda el poder transformador de encontrar a alguien que realmente nos ve, nos valora y nos marca para siempre. Es una oda a la singularidad de las conexiones humanas y a la valentía de un hombre al compartir una verdad tan personal. Quiero agradecerles de corazón por haberme acompañado en esta reflexión tan profunda sobre las palabras de Kerem Bürsin. Su presencia y su interés en estos temas son lo que hace que este canal sea posible. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta declaración. ¿Qué creen que hace a una persona única? ¿Tienen alguna experiencia personal que resuene con estas palabras? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y me enriquece muchísimo conocer sus perspectivas. Y por supuesto, si disfrutaron de este vídeo y de nuestra conversación, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con amigos y familiares que puedan estar interesados, y si aún no lo han hecho, suscribirse al canal para que no se pierdan nuestros próximos vídeos. Hay mucho más por explorar juntos. Hasta la próxima y cuídense mucho.